Buenas tardes. Vamos a ir empezando esta sesión aquí en la Casa de México. Muchísimas gracias por habernos invitado y sobre todo a Sandra Lorenzano, nuestra gran amiga, que ha sido la responsable de que estemos aquí hoy todos nosotros, ¿no? Yo voy a actuar de moderadora de una mesa con 4 grandes expertos en el tema que vamos a tratar, que es el del exilio femenino, las mujeres republicanas que fueron al exilio tras la Guerra Civil Española. La idea es que que habléis cada uno de vosotros 10 o 15 minutos máximo para que luego podamos intercambiar puntos de vista y bueno, también con el público, ¿no? Que es quizá lo más interesante, aunque no dudo que vuestras intervenciones lo van a ser. Y entonces, sin más, voy a dar la palabra, si está preparada, pero te voy a presentar y hay mucho que decir de Carmen de la Guardia. Carmen es catedrática de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia Contemporánea de la Autónoma de Madrid. Es también directora asociada del programa graduado del School of Spanish de Middlebury College, que está en Estados Unidos. Tiene mucha obra sobre el tema que nos trae aquí hoy. La verdad es que ella siempre me ha sorprendido por cómo ha ido buscando archivos privados de mujeres republicanas exiliadas allí donde podían estar, ¿no? Ha estado, por ejemplo, largas temporadas en la Beinecke Library de Yale University, en Wesley College, bueno, por ahí donde están estos archivos privados de correspondencia, ¿no? Epistolarios de estas mujeres. Luego quizá hablaremos del interés, ¿no? Que tienen las cartas de estas mujeres. Ella es que ha escrito muchos libros, pues por ejemplo Las maestras republicanas en el exilio, y un libro muy bonito sobre Victoria Crane, Louise Crane y Victoria Kent en Nueva York, una preciosa pues relación, ¿no? que tuvieron, intensa relación afectiva, intelectual de varias décadas. En fin, ha ido buscando allá donde hay pues la correspondencia de todas estas mujeres. Y sin más, le voy a dar la palabra para que nos cuente lo que hoy quiere contarnos. Es su última investigación, ¿no? Que estás trabajando en ello, ¿no? Mujeres del exilio, pero mujeres también del interior que se quedaron en España, y esas redes y esa influencia de unas y otras. Te doy la palabra, Carmen. Pues muchísimas gracias, Susana. Micrófono, papel. Estás muy difícil, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Buenas tardes a todos. Un inmenso placer estar aquí, compartiendo además esta mesa redonda con amigas, amigos y compañeros y colegas que admiro mucho. Quería empezar agradeciendo pues a la Casa de México por este espacio magnífico para debatir y para pensar el exilio, a Sandra Lorenzano por habernos invitado a esta sesión que ya consolida esa cátedra María Zambrano, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Entonces, bueno, yo voy a hablar hoy de algo
que ya he trabajado. En realidad es un retorno, pero espero hacerlo desde otra perspectiva. Es decir, me interesa que reflexionar y lanzar dudas e incógnitas que aparecen en toda investigación, que tienen que ver con el desasosiego, la itinerancia del mundo del exiliado. En este caso voy a hablar de un personaje que conozco, que he trabajado mucho, pero que no deja de sorprenderme y además sigo encontrando información sobre ella, que es Victoria Kent, y para esa reflexión he pensado hablar de las ciudades de su exilio, es decir, voy a centrarme en París, en Ciudad de México y en Nueva York, y entendiendo cada uno de estos pasos como una experiencia de reconstrucción identitaria y también de transformación. No es que haya un progreso, es que hay cambios en cada uno de esos momentos. También es verdad que la identidad diacrónica en la vida de todos nosotros cambia, se mueve, pero en el caso del exilio se reconoce mejor. Y tiene que ver con un trabajo de hace tiempo que edité con Elena Sánchez Madariaga, en un libro precioso que se llamaba como Caminando Fronteras, en donde reflexionábamos todos, también Susana, sobre esa reconstrucción identitaria que todo exiliado debe afrontar. Además, ha dicho algo ya Susana. Yo creo que el hecho de trabajar sobre todo en archivos personales y de hacerlo con correspondencia, pero también con literatura del yo, con autobiografías, con notas personales, con agendas, nos lleva a, por un lado, a hacernos otras preguntas como investigadores, ¿no? Pero también, por otro lado, a llegar a otros puertos, ¿no? Entonces yo creo que es importante resaltar que estas cartas en realidad están iluminando espacios que quizá otras fuentes documentales no llegan a aprender o no llegan a dejarnos ver, ¿no? En ese sentido, con Pilar yo creo que ocurre algo parecido, ya hablaremos de todo eso cuando nos enfrentamos a algo que yo admiro mucho, nunca he utilizado entrevistas, pero cuando uno lee esos trabajos también llega a otros espacios donde las fuentes más tradicionales no nos permite llegar. Quería hablar de Victoria Kent, es hablar de un personaje muy conocido. Como todos sabemos, unas pequeñas líneas biográficas para llegar a París, ¿no? Como todos sabemos, es malagueña, pero esa foto familiar, que además es preciosa, en donde aparece una Victoria Kent con sus padres, a los que adoraba, en un jardín, me parece una foto emblemática, porque en ese proceso de construcción del exilio, de saberse exiliada, que se va a desarrollar en el París ocupado, cuando está escondida y escribiendo esa obra autobiográfica que muchas leímos de jóvenes, se editó en el año 78, que es 4 años de mi vida. Ella siempre empieza a ilusionarse con ese jardín, con el jardín de su niñez, que representa para ella todo lo que ha dejado, que tiene, claro, muchos matices, lo iremos viendo, ¿no? Entonces, malagueña, con una vida muy tradicional en el sentido que es común a las mujeres modernas, y nada tradicional por eso, pero sí común al de las mujeres modernas. Ella quiso estudiar, fue a la escuela y no le gustó, y entonces su madre, María Siano, la educó en casa, pensó que era una niña que necesitaba seguir estando contenta y feliz, y hizo lo que pudo, porque cuando vemos, y esto lo he revisitado este verano, porque estamos conmemorando el año 26, el centenario del Lyceum Club, de esa asociación tan comprometida de mujeres en donde ella fue vicepresidenta, cuando uno ve su expediente académico, nos damos cuenta que cuando deja esa educación en casa e intenta ser maestra, le cuesta tiempo y además le cuesta disgustos, le cuesta probar los cursos porque no tiene la
preparación que tienen sus compañeras o sus compañeros. Aprueba los cursos, se convierte en maestra en Málaga y empieza a trabajar como maestra en la ciudad y también en León, y decide que quiere seguir, que quiere avanzar. Y esa va a ser la primera ciudad, en realidad. Entra en contacto con los institucionistas, en concreto con la familia Giner y también con María de Maeztu. Se traslada a Madrid con una beca, sigue estudiando en la residencia de señoritas y ahí conoce, aparte de esa red de la que hablaba Susana al principio, allí conoce, trabaja becada en la biblioteca y conoce a las conferenciantes que llegan. Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, bueno, también Marie Curie, pero vamos, las que ella teje y traza una amistad de por vida suelen ser latinoamericanas, Nora Borges, y también después estadounidenses, como veremos, y alguna francesa. Está allí y allí va forjando una vida única, porque es la primera mujer que después de ser maestra, aprobar los cursos que le quedan en el instituto, acaba la carrera de Derecho, se colegia como abogada, abre un bufete, deja la residencia de señoritas y la deja con una de sus amigas de por vida que tendrá mucho que ver con su traslado a Ciudad de México, que es Julia de Meave, la viuda de Tomás de Meave, socialista como el que había sido su marido, y la madre de Leonchu. Este Leonchu crece con las dos mujeres, con Victoria Kent y con Julia, y va a iniciar lo que va a ser la primera desesperación y el primer paso hacia adelante de Victoria. Es decir, Leonchu, cuando estalla la guerra civil, recordemos que Victoria en esos años es una mujer comprometida, directora general de prisiones, diputada 2 veces en Cortes. Cuando estalla la guerra civil, socialista, militante, como su madre, como su abuelo, como su padre, empieza a trabajar en una fábrica de explosivos, hay un accidente, pierde la vida, y en ese momento Victoria abandona lo que había sido su trayectoria política y considera que lo más importante en una guerra es ocuparse de los más jóvenes, de los que menos apoyo pueden tener y menos responsabilidad pueden tener. Pide y le dan un cargo en la Embajada de París, se traslada a la ciudad de París para organizar la evacuación de los niños y niñas que dejan sus hogares después de los bombardeos primero del País Vasco. Ahí llega a París y en París sigue trabajando por los refugiados y entra en una red transnacional muy importante durante la Segunda Guerra Mundial que lidera una mujer francesa que será su segunda compañera, Adèle de Blonay, que va a trabajar con todos los refugiados y durante la guerra, sobre todo con los refugiados judíos, que tiene un recuerdo en el Memorial de los Justos. Es decir, es alguien muy implicado con el ayudar, ¿no? Ellas juntas, antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, van a ir colocando a estos niños españoles, luego van a ir colocando a los primeros emigrados antes de que se creen las asociaciones del exilio, y después van a tener un tiempo que Victoria siempre recordará, van a tener un tiempo de amistad y están montando en bicicleta en el Bois de Boulogne, un tiempo de amistad, de fraternidad entre muchas mujeres, de bicicleta, de espacios de modernidad y un tiempo de compromiso, ¿no? Que todo se quiebra porque Victoria, que sus amigas quieren sacar de París, no ve el peligro, está muy ocupada trabajando, también en una vida cotidiana muy grata, no ve el peligro, no abandona la ciudad de París y se encuentra atrapada cuando es ocupada. Va a ser amenazada por la Gestapo, por la policía franquista. Primero la Embajada de México la va a acoger un año y después va a tener que irse a un piso clandestino. Deja de ser Victoria Kent, pasa a ser Madame Duval y empieza a escribir en la soledad de su encierro, mirando por la ventana al ejército nazi. Empieza a escribir, ahí tiene el manuscrito, 4 años en París. Todavía no se ha convertido en una exiliada.
todavía no se reconoce como una exiliada. A veces habla del exilio. En 4 años de París tiene textos magníficos sobre, sobre todo sobre la Ifigenia de Goethe, ¿no? Escribe, Goethe, para el que el corazón femenino guardó pocos secretos, puso en boca de su Ifigenia, exiliada en Táuride, estas palabras: desgraciados aquellos que lejos de los suyos llevan una solitaria existencia. La pena muerde en sus labios, la felicidad que puede aproximarse es ingrata. Los tiempos de Ifigenia están ya lejos. Ya no hay toas que ofrezcan su mano y su cetro a una refugiada. Hoy la vida para la mujer es tan brutal como para el hombre. Yo diría que la maltrata con más dureza que a él. La mujer ha conocido en esta guerra todas las humillaciones y todos los sacrificios. Exiliada, perseguida, vejada, encarcelada o deportada, escribía encerrada en el año 43. Pero en ese texto todavía Victoria habla de las mujeres con una distancia. Todavía en realidad no siempre piensa que es una exiliada. Y sobre todo no lo piensa a partir de la liberación de París. Ahí la vemos con Adele otra vez, la vemos unos años después y estamos con la novena en el Bois de Boulogne celebrando la liberación de París y celebrando sobre todo que estos españoles hayan avanzado con los tanques, con nombres españoles a través de todo París. La van a querer, la van a premiar, pero ella ahora sí, conforme avanza y todo el mundo ha reconocido o empieza a reconocer el régimen de Franco, sabe que no va a retornar. Y en París está inquieta. Por un lado, no encuentra trabajo, una abogada no puede nunca con facilidad convalidar un título. Por otro lado, Adelaida ha salido muy dañada de la guerra, ha estado encarcelada, ha sufrido y su hijo se la lleva a Suiza, con lo cual se queda sola. Empieza a añorar ese grupo de amigos. Empiezan a escribirle todos desde México. Julia Meave, Los Prieto, le escribe también Gabriela Mistral, que está por México. Todas sus amigas le reclaman, le dicen que la van a apoyar, que va a poder volver a ser penalista. Se ilusiona y se traslada a su segunda ciudad del exilio. Se traslada a Ciudad de México. En Ciudad de México va a pasar carencia, le va a costar muchísimo y es una permanencia en toda la mujer que trata de sobrevivir en el exilio sola, le va a costar muchísimo la autonomía económica, le va a costar muchísimo mantenerse día a día. Tiene un pasaporte mexicano, tiene amigas que le dan trabajo esporádico, va a enseñar en la UNAM, pero de vez en cuando. Le van a dar conferencias, pero de vez en cuando. Logra un proyecto que le hizo una ilusión terrible, lograr crear una escuela de capacitación para funcionarios de prisiones, algo que había hecho ya en Madrid cuando fue directora general de prisiones. Pero es un proyecto, como ocurre en España, como ocurre en México, que costaba que arrancase, que no había financiación, que no cobraba, que trabajaba y no veía futuro. Y además le pesa otra cosa en Ciudad de México. El exilio para ella, así se lo cuenta Gabriela Mistral, es un exilio de ellos, de los grandes varones del exilio. Es un exilio masculinizado, diríamos ahora. Es un exilio en donde ella tiene poca cabida, en donde ella no se siente respetada. Y un exilio que no tira hacia adelante. Dice ella en otro texto, en una de las notas que he encontrado en su archivo, que en México no se ve nunca el mañana, que en México siempre se respira
el ayer, y que ella desea mañana, que quiere seguir avanzando, que quiere seguir creciendo. Y cuando habla de ese México, por supuesto, se está refiriendo al México del exilio español republicano. Eso le lleva a pedir a sus amigas que sí, que le ayuden en México. Las cartas con Gabriela Mistral son muy esclarecedoras y Gabriela lo da todo por ella, escribe a todos por ella y logra que le avisen de Nueva York, en concreto de Naciones Unidas, para hacer un informe sobre las mujeres en las cárceles de América Latina y de España. Y en el año 50 se dirige totalmente esperanzada a lo que va a ser su tercera y última ciudad del exilio. Llega a Nueva York y llega, no puede ser de otra manera, a casa de sus amigos, que son los Giner, los García Lorca. Tiene el apoyo de las redes del institucionismo y de la residencia de estudiantes, pero desde el principio les pide que ella quiere conocer a mujeres y a varones estadounidenses, que no quiere reproducir el modelo acotado y de reproducción de problemas, de enfrentamientos del exilio mexicano. Muy pronto Fernando de los Ríos le pone en contacto con una millonaria, con Louise Crane, que quiere aprender español. Y ella, volvemos a la carencia y a la penuria, ella empieza a intentar ganar dinero y lo hace como profesora de español, que es lo único que sabe hacer. No, lo único que puede hacer en un país de una lengua que ella no domina. Entonces, en Nueva York conoce a Louise Crane y trae un proyecto. Quiere ser editora, algo que había intentado con Adele de Blonay. Ahí la vemos con Louise Crane, cuando ya es pareja de Louise Crane. Ahí la vemos en Central Park, es una foto preciosa de Victoria Kent. Entonces, en Nueva York, efectivamente, sabe que no le van a convalidar, tira esa carrera que siempre pensó que iba a seguir, la de penalista, la de abogada, y decide qué quiere hacer. Lo que quiere hacer es ser editora, es una gran lectora, y lo había intentado con Adele de Blonay, había creado una pequeña editorial en Francia que fracasó, y va a ser editora en un proyecto grande. Va a crear una editorial de libros y una revista muy importante, Ibérica por la Libertad, y una editorial que se llama la Editorial Ibérica. Va a contar con el apoyo, por supuesto, de muchos suscriptores, también con el apoyo de la red de autores de Sur, que editaba su amiga Victoria Ocampo. Van a publicar muchísimos latinoamericanos, españoles, europeos. Un autor habitual fue Albert Camus, es decir, era muy transnacional. Es una publicación que las dos cuidan y traducen del francés Victoria, del inglés Louise Crane. Se publica en español y se publica en inglés, y tiene un proyecto político novedoso, es decir, quiere, una vez que Estados Unidos ha reconocido a la España de Franco, su proyecto es lograr hacer vivir una sociedad civil en la España franquista. Entra en contacto con las mujeres del interior, impulsa la creación de la Asociación de Mujeres Universitarias. Es decir, hay todo un proyecto novedoso, además un proyecto con un empuje feminista importante, aunque ella, quiero deciros que nunca se llamó a sí misma feminista, consideraba que no era necesario, que había que ser un ciudadano, una ciudadana con autonomía y no había que hablar todo el tiempo. Yo creo que se equivocaba, pero es lo que ella nos contaba. Este proyecto va a tener un inmenso éxito, va a poner en contacto a los jóvenes del interior, sobre todo al Partido Socialista Popular, con el antifranquismo internacional, y en ese sentido ella va afianzando una vida afectiva con Luis, una vida profesional nueva y plena, contactos transnacionales con muchas amigas
de todo, sobre todo América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y se va considerando cada vez más una mujer estadounidense. Cuando viene a España lo hace con cariño, pero ya sin esperanza de que vaya a poder hacer una vida aquí, y se ha reconstruido como una editora, como una mujer libre, como una mujer autónoma, como una ciudadana de Estados Unidos. Nada más, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno. No, pues es como una mujer realmente muy representativa de esa generación que tú, Carmen, decías en el prólogo de un libro que realmente vivieron demasiados acontecimientos durísimos, ¿no? Decías el estallido primero de la Gran Guerra, la pandemia de gripe del año 18, la crisis del 29, el ascenso de los totalitarismos, la guerra civil y luego ya arrojadas al exilio, pues Hitler, la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo con todas sus violencias, en fin, una vida que hasta que pudo, ¿no?, reconstruirse, en fin, muy difícil, ¿no? Y luego el propio momento del exilio, pues el horror, ¿no? O sea, esto que has dicho de, en fin, deportadas, encarceladas, repatriadas, o sea, sometidas a vejaciones, o sea, ese momento tuvo que ser durísimo. Y bueno, pues para continuar con lo que fue el exilio de estas mujeres, vamos a contar con la segunda intervención de Pilar Domínguez Prats. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora honorífica de Historia de los Movimientos Sociales de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. Ha trabajado en instituciones dedicadas a la historia oral y a la historia de género, y ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral entre el año 2008 y 2010, miembro de su consejo durante muchos más años, socia fundadora del Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense también, ¿no? Y tiene muchas investigaciones también publicadas que se centran en las memorias de la guerra, en la historia oral, en las mujeres exiliadas, tanto de la primera como de la segunda generación del exilio republicano. Y bueno, pues podría destacar entre sus libros Voces del exilio, Mujeres españolas en México, también de ciudadanas a exiliadas. Tiene muchos artículos, me gustó mucho uno que se llama Escribir e ilustrar desde el exilio, la revista Mujeres Españolas, México, años 50, y sus colaboradoras, en fin. Tiene una gran obra sobre las mujeres en el exilio mexicano, y sin más le doy la palabra a Pilar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, menos hombres que mujeres, pero como es de esperar. Muchas gracias, Susana, por tu presentación, y a Sandra y la Casa de México por acoger esta mesa. Y bueno, yo voy a hablar también de las mujeres, pero no solo de la minoría ilustrada, que realmente forma parte de Victoria Kent, y muchas también de las que en parte voy a hablar, sino también también eran minoría, tanto en España como en el exilio, la minoría política, es decir, los que se dedicaron a la actividad en contra del franquismo desde el exilio, que también formaban parte de colectivos, ¿no? Aunque había individualidades, como por ejemplo, muy destacadas, como puede ser Margarita Nelken, pero colectivos como el que ha nombrado ahora Susana, que ha trabajado últimamente en la Unión de Mujeres Españolas, que va a hacer un papel muy relevante, que yo creo que es necesario resaltar, sobre todo ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de la llegada, o del inicio más que de la llegada, de la democracia a nuestro país. Pues conviene también recordar esto, ¿no? En primer lugar, que toda esta minoría fue arrancada de raíz de España y pudo dar fruto en Estados Unidos, en México, en diferentes lugares, pero que muchas veces, como contaba ahora Carmen con Victoria Kent, no lo tuvo fácil, no le fue fácil retomar estas actividades.
este. Nada. Yo sobre todo, es este, ¿no? Ah, no, este. Yo sobre todo he trabajado a partir de entrevistas, aunque bueno, también les quería dar unos datos sobre las mujeres en México, que es el lugar donde yo he estudiado a este colectivo, que fueron una emigración en la que formaron parte de grupos familiares. Por ejemplo, es una emigración distinta a la que había sido tradicional, ¿no? Los gachupines llamados en México, y según calculé yo, pues era casi la mitad, un 41% de las mujeres. Las intelectuales, como aparece en esa foto, Cecilia Aguilarte, y aquí nombro una serie de ellas más o menos conocidas, que las pueden ustedes leer. Las intelectuales, aquí aparece Cecilia con su máquina de escribir, eran una minoría todavía menor, puesto que había una mayoría de amas de casa, ¿no? Pero va a ser muy importante. Su papel, sobre todo, había sido fundamental en España, pero luego también en México. A México llegaron 3 diputadas, Margarita Nelken, Matilde de la Torre y Veneranda García Manzano. Por eso su papel, que en principio no se había considerado, se pensaba que eran más acompañantes, pues hay que decir que son protagonistas, ¿no? Por eso lo titulaba yo así en el trabajo, protagonistas del exilio, porque sobre todo a partir de las fuentes orales hemos conocido toda su actividad, la actividad laboral. Qué lío de cosas. La actividad laboral, la actividad política, por ejemplo, en la entrevista aquí ven a Veneranda García Manzano, como ella fue entrevistada en México. Yo ya no la pude entrevistar cuando fui allí, había muerto, pero ella habla de estas mujeres destacadas en la República, ¿no? Decía, se necesitaba valentía para lanzarse a la contienda a favor de la República. Éramos muy pocas, ya que cita Margarita Nelken, María Martínez Sierra, Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores, que es Dolores Ibarruri, y yo. Bueno, se refiere a las de izquierda, ¿no? También había mujeres de derechas, pero que a partir de las entrevistas podemos conocer cómo ellas recuerdan su actividad política, pero también su vida cotidiana, porque, por ejemplo, la misma Veneranda hablaba de lo que le costó en México trabajar, que realmente fue gracias a gente que conocía asturiana y no se dedicó a la política como se había dedicado anteriormente, ¿no? No forma parte, por ejemplo, de las cortes que se reúnen en el 45. Ay, no, perdón. El de abajo. Ay. Sí, este es ejemplo de otra entrevista. No me voy a detener mucho en el contenido, pero para que vean que también a partir de las entrevistas vemos a la gente común, ¿no? Las mujeres que van a dedicarse a la costura. Yo he trabajado mucho ese tema, ahora tampoco quiero incidir mucho más. Y como dice, el primer regalo que me hizo mi marido fue una máquina de coser, y de ahí pude mantener también a la familia, porque él se supone que era el ganador del pan, pero realmente las mujeres en los primeros años del exilio fueron en gran parte las que sacaron la casa, ¿no? Y luego se ve muy bien el concepto que había en ese momento del trabajo femenino. Dice ella al final, entonces yo para ayudarle empecé a coser. Es decir, el trabajo femenino como ayuda al trabajo del hombre. Bien, bueno, algunos datos que esto yo creo que ya conocen sobre la diáspora republicana, cómo realmente a México fue una minoría, unos 24.000 refugiados, pero que tuvo mucha trascendencia como exilio intelectual, que en un principio, como decía Carmen, se reconoce como exilio de los intelectuales hombres, ¿no? Ha sido difícil llegar a reconocer a las mujeres en esta trayectoria. Y siguiendo con lo que estaba diciendo en relación con la familia, pues también hay que decir, aquí vemos unos pasajeros del Sinaya, pasa la siguiente. Había grupos familiares, ya decimos que había, en eso se distingue de la emigración anterior, pero que la familia que llega a México de los refugiados es una familia tradicional, en este sentido que estamos diciendo que el cabeza de familia es el que recibe las ayudas y las instituciones refuerzan este papel,
y las mujeres ocupan un lugar secundario. Y eso va a quedar va a haber muchas contradicciones en relación con esto, porque propias mujeres, me estoy acordando de una pintora estupenda, Manuela Ballester, pues ella tuvo como, me parece que 5 o 6 hijos, su marido era Josep Renau, pero él sobre todo quería que la casa estuviera muy bien, que cuidara a sus hijos. Entonces hay contradicciones en las mujeres por este papel que les obliga muchas veces a hacer de todo, ¿no? Amas de casa, escritoras, pintoras o lo que fuera. Bueno, aquí tenemos a Margarita Nelken como una de las protagonistas de este exilio y que va a tener un gran papel en lo que va a ser, va a llamar la atención, sobre todo aquí la vemos ya mayor, como desde que llega a México, que en el año 45 participó en las cortes que se reunieron de una forma extraterritorial en la Ciudad de México, participa, es la única diputada que participa, y desde ese momento hasta que muere en el año 1968, estuvo siempre participando en todo los tipos de organismos que se crean en relación con la ayuda a los presos políticos en el exilio. Por ejemplo, aquí tenemos uno interesante, que son documentos del archivo de Margarita Nelken, de la Junta del Patronato Pro Presos, creada en 1942. Es interesante también porque es un organismo hispano-mexicano, es decir, que había personalidades de la política española y mexicana. Por ejemplo, estaba Amalia Castillo Ledón, que va a ser una feminista, creadora del Ateneo de Mujeres de México. Estaba también un ex embajador de México, es decir, una serie de personalidades, supongo que no lo pueden ver muy bien, que es antiguo, pero que va a funcionar y va a tener la misión de llevar sobre todo paquetes de alimentos, ropa a México, de México a España, lo cual fue muy difícil hasta que no acabó la Guerra Mundial, prácticamente imposible, ¿no? Medicinas también llevaban, pero que Margarita Nelken es una figura fundamental en este patronato. Hemos también citado aquí el nombre de Veneranda García Manzano, Emilia Elías, que era otra mujer del PC. O sea, había sobre todo por parte de España gente de la corriente negrinista, ¿no? En este enfrentamiento entre Prieto y Negrín, pues también las mujeres toman partido, las mujeres que estaban politizadas, y vemos aquí este patronato va a ser fundamentalmente de este sector, ¿no? Luego, aparte de esta, gracias, de Margarita Nelken, la otra diputada, Matilde de la Torre, que ha trabajado, Paco, si no me equivoco, no sé si vas a hablar de ella ahora, no, solamente aquí para que vean, una imagen suya, pues ya estaba bastante enferma, y sí que he querido destacar este testimonio suyo en que le dirige a Negrín. Ella también formaba parte de la minoría negrinista que luego fueron expulsados del Partido Socialista, incluido Negrín, que hasta hace relativamente poco les han vuelto a admitir, ¿no?, en el PSOE, en el 2008. Pues que se dice pronto, ¿no? Desde estas fechas, no sé si fue en el 46, una cosa así, cuando les expulsaron, que entonces ella no participa, pero era optimista, como lo van a ser los refugiados en esta fecha de 1945, cuando dice: por primera vez en largos y oscuros años de destierro, brota hoy un rayo de sol en la libertad que promete restituirnos la patria con nuestras instituciones republicanas puras y esenciales, que nos acompañaron en la paz y en la guerra durante nuestro régimen republicano. Entonces ella se muere con optimismo, ¿no?, de que esto va a suceder. Por desgracia, sabemos que no fue así. Y habría que decir, antes de hablar de otras instituciones en las que participan las mujeres, que realmente se va a ver muy bien en las entrevistas una transmisión dentro de las familias republicanas refugiadas de los ideales políticos de padres a hijos y de madres a hijas. Es curioso
que muchas mujeres, lo que he visto yo en la segunda generación del exilio, se identifican mucho con su padre. Parece que la política, pues como era fundamentalmente masculina, no todas así, porque por ejemplo está Carmen Parga y su hija Carmen Tagüeña, que yo pude entrevistar a las dos. Pues Carmen Parga sí era una figura destacada junto a su marido, ¿no? Entonces su hija sí que la reivindica, pero muchas veces reivindican la figura del padre, y sí que va a haber esta transmisión que se da fundamentalmente en el seno de la familia, pero que también se refuerza en las escuelas del exilio, donde hubo muchas maestras. No me voy ahora a detener en ese apartado, pero que la educación también es un pilar fundamental en esta transmisión de la memoria política, y que hay que considerar también que eso fue más fácil en el exilio, porque en España no pudo darse. Es decir, se necesitan unas condiciones de libertad, de no censura, que no haya represión, que en México se pudieron dar, pero no se pudieron dar en España. Por eso ha habido, yo creo que esa es una de las causas de esta desmemoria que sufrimos, ¿no? Se tenía que haber, por parte del Estado, haber suplido ese fallo, porque realmente muchas familias no transmitieron nada a sus hijos por miedo en la represión en España. Entonces esto es muy importante en relación con la transmisión política, que ahora encuentras gente, mujeres que he entrevistado yo, de la segunda generación del exilio, que siguen manteniendo esos ideales republicanos, cosa que llama la atención, ¿no? Cosa que aquí en España pues realmente no sucede. Bien, entonces siguiendo con estas actividades políticas, va a haber un grupo muy destacado que son las mujeres españolas, la Unión de Mujeres Españolas, que viene, por eso les he puesto esta foto, del Comité de Mujeres Antifascistas que se había formado a finales de la República, y sobre todo fue muy activo en la Guerra Civil. Aquí tenemos a dos mujeres muy importantes de este comité, Emilia Elías, que yo creo que es la que tiene gafas, y Encarnación Fuyola. Las dos pertenecían al Partido Comunista, porque Pasionaria era la dirigente fundamental, y esta Unión de Mujeres se formó en el año 46 en Francia. Es decir, que era una internacional, una organización transnacional de mujeres, que en México va a tener un apoyo importante. Claudina García es otra mujer de este grupo, que va a tener algunos principios muy importantes. Una revista, Mujeres Españolas, como ven aquí, y también puse este texto porque Claudina García se puede decir que era de las más feministas de esta organización. Habla aquí de la lucha del derecho de las mujeres para que sean iguales que los hombres, a igual trabajo, igual salario, lo mismo la soltera que la casada, por el derecho al trabajo, a poder anular el matrimonio, en contra de la legislación franquista desde el año 53. Pero realmente la Unión de Mujeres no se consideraba una organización feminista, ¿no? Igual que tampoco Victoria Kent, aunque sí que había muchas mujeres que habían apoyado el voto. Por ejemplo, Margarita Nelken no estaba de acuerdo en principio con apoyar el voto para las mujeres, ¿no? Solamente Clara Campoamor, como sabemos. Pero que sí que se dirigen a las mujeres, sobre todo a las mujeres como madres, ¿no? Por eso podemos decir que tienen un discurso maternalista, sobre todo que dirigirse a las mujeres y poder despertar sus emociones de compasión, sentimientos humanitarios hacia los presos políticos españoles, para que así pudieran colaborar en la organización. Tienen la revista Mujeres Españolas, solamente se publica en los años 50, pero es una revista muy interesante, que, por ejemplo, en ella trabaja esta que les citaba anteriormente, Manuela Ballester. Hace las composiciones con fotos, hace las portadas, como pueden ver ahí, y celebran el 8 de marzo, eso sí, era una tradición de las mujeres, y en algunos casos con mujeres mexicanas también. Por ejemplo, en el año 45
Y esta asociación, como os decía, se dirigía fundamentalmente a promover la solidaridad con los presos y presas de las cárceles franquistas. Ya en los años 50 sí se les podía enviar dinero y ropa, y también un poco servían de enlace, puesto que había mucha gente que luego incluso fue desde México a España, a la guerrilla, por ejemplo, ¿no? O sea que es una organización que va a tener mucha importancia y que sobre todo tiene también en otros países de América Latina, aunque yo creo que México era de las más fuertes en esta organización. También en... Sí, no, pasa. Gracias, Susana. Que es interesante en las entrevistas, esta no la pude hacer yo tampoco, Juana Durá, fue entrevistada en México, yo creo que por Concha Ruiz Funes, que era familia suya, bueno, la mujer de su hijo. Y entonces aquí habla del tipo de trabajo emocional, ¿no? Es un trabajo, dice, más de cariño que de convencimiento, el que había que hacer con las mujeres. Dice, nosotras llegábamos y decíamos, es que tenemos una amiga que nos escribe y le vamos a leer a usted la carta, de las que estaban en la cárcel. Y leíamos una carta de una señora, de una presa, que nos decía desde la cárcel, he recibido vuestras medias de lana, qué gusto me da, o lo que sea. Pero esta señora le tocaba el corazón y enseguida nos compraba nuestros boletos para las rifas. Porque eso sí, hacía muchas rifas, actos de este tipo solidarios para sacar dinero, incluso relacionado con la costura. Algunas mujeres pues hacían ropa, que las costureras españolas tenían muy buena fama, y las vendían, incluso ropa nueva, en estos actos solidarios para sacar dinero que enviaban también a España, ¿no? O sea que es toda una labor solidaria en la que sobre todo hay mujeres del Partido Socialista, de este sector que hemos dicho negrinista, también sobre todo del Partido Comunista, pero también republicanas. Lo que pasa es que en la revista se ve muy bien que toma partido claramente por la Unión Soviética, sobre todo en las cuestiones internacionales en relación con la paz, ¿no? Decían en contra de las bases yanquis en España, hay bastantes trabajos, y pues en este aspecto de tanto apoyo a la Unión Soviética, pues creó fricciones y hubo republicanos y socialistas que no estaban de acuerdo, ¿no? O sea que va a ser fundamentalmente un trabajo unitario que llegaba a mucha gente que colaboraba con la asociación, pero las fundamentales, como por ejemplo su directora de la revista, que era Luisa Carnés, pues eran también del Partido Comunista, ¿no? Que se la ha reivindicado como escritora de Tea Room, pero también hay que decir pues, que era militante del Partido Comunista, ¿no? Entonces, siguiendo con las campañas, también hay dibujos muy bonitos. Este yo creo que también es de Manuela Ballester, pone Manuela, de las campañas de solidaridad que hacían. Elvira Gascón es otra dibujante que interviene en la revista, o sea que trata de tener una revista dirigida a las mujeres, que había también ya en Italia de este tipo, políticas, pero también femeninas. Por ejemplo, hay un apartado, aunque eso no lo he sacado aquí, de recetas de cocina, de lo que debe ponerse una mujer cuando es alta y cuando es baja, lo que te favorece. Es decir, que trataba de llegar también a las mujeres en otros aspectos más puramente femeninos, la revista, ¿no? Bien, entonces, aparte de la Unión de Mujeres, que ahora estoy trabajando en los años 60, más difíciles de recopilar, porque ya no había revista, sino más bien con algunos testimonios, pero que cuesta trabajo, pues también había el Comité de Ayuda a los Presos, en el que estaba Margarita Nelken, continuó, ya les digo, hasta que ella murió, pero siguió trabajando, y María Tarragona, que era una exiliada que llegó bastante joven, pues ella habla también de la ayuda que hace, y se conservan en el Ateneo Español de México las cartas que le llegaban de los exiliados, perdón, no de los exiliados, de los encarcelados. Y es curioso porque hay presos, algunos de Canarias, de Cataluña sobre todo, que en esa época ya en los 60, finales de los 60 y 70,
eran sobre todo obreros que habían participado en las huelgas. Es decir, que ya va cambiando el tipo de preso y la cantidad de huelgas que había en España al final del franquismo, pues reflejan eso, la falta de libertades que hubo hasta el final, ¿no? Entonces, ella dice aquí, ay, perdona, ¿puedes volver? Sí. Ella dice aquí lo mismo, ese sentido de cómo satisface a las mujeres este tipo de ayuda solidaria y humanitaria. Dice, es una ayuda muy satisfactoria. Probablemente nunca veré a la gente a los cuales contribuí un poco a hacerles más llevadera la vida, pero me siento muy satisfecha. Se les mandaba una pequeña cantidad. No, que vayas acabando. Ah, sí. Bueno, entonces ya lo pueden leer ustedes, que no me quiero entretener en relación con esto. Bueno, ya vamos a dejar aquí las diapositivas, que hay muchas. Entonces, en relación con todos estos temas, yo creo que es muy importante recuperar la memoria ahora de la segunda generación del exilio que podemos, porque todavía hay mucho que saber de todas estas mujeres. Nada más, gracias. Bueno, pues sí, es que vamos a intentar tener algo de espacio para, ¿no?, el debate con el público, pero todavía nos quedan 2 intervenciones. Creo que, puesto que Pilar ha nombrado a Matilde de la Torre, te voy a dar la palabra, Paco. Bueno, Francisco Laín Arranz es poeta, es profesor en varias universidades estadounidenses, tiene 4 libros de crítica, 8 de poesía. Su último trabajo es sobre las lecturas políticas del Quijote entre 1898 y 1950. Bueno, pues es experto en literatura medieval, siglo de oro, en Cervantes, pero también ha investigado sobre las mujeres del exilio y muy en particular en el caso de esta historiadora, socióloga, feminista, Matilde de la Torre, que, bueno, ahora nos va a comentar, me imagino. Él está trabajando en la edición de sus artículos y todavía su cuerpo reposa en el pabellón español del cementerio de Ciudad de México. En fin, es una figura, como nos va a contar, pues intelectual de primer orden y la verdad es que debería de ser más conocida y bueno, te cedo la palabra porque eres quien sabe de verdad quién es Matilde de la Torre. Paco. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias a la Casa de México y muchas gracias a Sandra Lorenzano. Sandra este verano me llevó a México, su ciudad, para hablar de Matilde. Sandra me trae a Madrid, mi ciudad, para hablar de Matilde, así que Sandra, 1001 gracias. Sí, voy a hablar de esta mujer y quiero pues poner un acento especial muy enfático en que considero el silencio que esta mujer ha sufrido, lo considero un hecho luctuoso, cruel y absolutamente arbitrario de la historia reciente de España. Es una mujer con una obra inmensa. Yo tenía pensado, voy a poner el reloj para ajustarme a los 10-15 minutos y que no me pase. Tenía pensado empezar hablando de sus obras, pero no hay tiempo y además creo que les puedo abrumar. Obra política, obra histórica, obra sociológica, obra literaria y una inmensa, inmensa, inmensa producción periodística. Matilde nace en Cabezón de la Sal, en Cantabria, en Santander, en una familia de un alto nivel económico, recibe una educación muy esmerada, educación musical, educación en francés, la obligan a leer filosofía alemana. Se hace muy amiga de su prima, María Blanchard,
Su primer libro que escribe, El jardín de damas curiosas, es un homenaje a su prima. Luego en México ella se va a arrepentir muchísimo de ese libro, va a denigrarlo. Y en el año 1924, usando su esmeradísima educación musical, decide fundar un coro que se llama, y que aún existe, Voces Cántabras. Ella recupera folclore cántabro, por ejemplo, recupera un baile que es la baila de Ibio, o un romance, el romance primitivo del Conde Lara. Aún tengo muy presente lo que decía Américo Castro de esta labor de recuperación del folclore musical santanderino. Este coro sigue existiendo en la actualidad, y en el año 1931, aconsejada por Fernando de los Ríos, ella se afilia al Partido Socialista Obrero Español. Consigue ser diputada, consigue escaño en las elecciones de 1933 y ya dentro del Frente Popular en 1936. Es directora general de Industria y Comercio, así como directora de la política arancelaria en el gobierno de Largo Caballero. Matilde se convierte en una referencia política de la República. Todo el mundo la admira. Azaña habla maravillas de ella. Su casa en Cabezón de la Sal se convierte casi en un refugio intelectual y político de aquellos años. Al acabar la guerra, ella se exilia a Francia con su hermano Carlos. Su hermano Carlos entonces era el director del Banco Exterior de España en el exilio. Y en el mes de mayo de 1940, creo que era el mes de mayo, parte en el vapor Cuba hacia Santo Domingo, pero Trujillo gana las elecciones en la República Dominicana y niega la entrada a ese barco, donde iban 1.500 refugiados españoles, pero México, y en concreto López Obrador, abre las fronteras a los barcos donde habitan en el mar muchísimos, miles y miles de refugiadas y refugiados. España debería dar gracias a México constantemente por la política de fronteras abiertas al acabar la guerra. Es muy curioso porque efectivamente yo llevo muchos años dedicados a Matilde, y ahora estoy editando todos sus artículos feministas desde 1925 a 1934. Es muy curioso la evolución de Matilde, porque Matilde no entra en el feminismo por una vía o un canal político, es todo lo contrario. Ella escribe seguramente su primer artículo comprometido con las mujeres, escribe una serie que la firma con el nombre de Eva Legisladora o Eva Ciudadana, así se va a llamar la reunión de sus artículos que yo voy a editar, y ahí lo que hace es que justifica aquella mini revolución que significó en esa parodia de parlamento que se creó el dictador Primo de Rivera en la Asamblea, porque efectivamente en aquella asamblea las mujeres que tuvieran más de 25 años y con el permiso de sus esposos podían entrar en ese parlamento, entre muchísimas comillas. Entonces, a partir de esa serie que es inmensa, ella empieza a preocuparse a partir de su conocimiento de la obra del doctor Madrazo, empieza a preocuparse por la eugenesia. En esto hay muchísima confusión. Efectivamente, la eugenesia fue utilizada por la Alemania nazi. No podemos olvidar que los primeros atisbos se deben a ciertos movimientos feministas anarquistas en Cataluña,
Y ella es invitada a las primeras jornadas eugénicas españolas y va a dar una conferencia prodigiosa que va a llamar Feminismo y Pacifismo. En esa conferencia ella habla de la maternidad, luego también se va a arrepentir en México, va a hablar de la maternidad con diferentes fases, la maternidad social, la maternidad industrial, la maternidad política y la maternidad consciente. Luego, si quieren, en el turno de palabras un poco, si alguien está interesado, les cuento cuáles son estas diferentes fases de la maternidad. La última fase es el control de la natalidad. Aquel argumento de cómo es posible que yo, mujer trabajadora, trabaje todos los días 11 horas en la fábrica y tenga 9, 8, 10 hijos. Algo estamos haciendo mal. Matilde enseguida habla de cómo en la Biblia la esterilidad era una vergüenza y cómo la única riqueza de Jacob eran sus hijos, y de ahí el salto a la gran catástrofe maltusiana donde los hijos es el único problema. Y Matilde habla de que la única solución es el control de natalidad, en esa especie de triada maravillosa que es la eugenesia, la pedagogía y el socialismo. Poco después de dar esta conferencia, Hildegard publica un artículo muy conocido que se llama Sexología, la labor en España, donde Hildegard agradece encarecidamente la labor de Matilde y está de acuerdo en que hay ciertas cosas que tienen que quedar claramente tipificadas en los códigos penales de España. Por ejemplo, eliminar el concepto de hijo ilegítimo en el argumento clarísimo de que todos los hijos son legítimos. El argumento de que hay que eliminar ya de una vez por todas el cliché de madre soltera. Son madres o casadas o solteras. Establecer como delito el contagio venéreo y, atención, en 1940 tipificar como delito penal cualquier tipo de acoso sexual. Han pasado casi 100 años y seguimos en las mismas. Se marcha a México, sale de México, ya su hermano está muy mal. Su hermano tiene que viajar en una silla de ruedas. En México sufre mucho. Está muy abandonada. Colabora en varios periódicos, pero no da para comer. El que fuera jefe de prensa de Negrín, Fernando Vázquez Ocaña, la contrata para que colabore. El penúltimo artículo que escribe se titula Valquiria y habla de cómo es posible que haya pasado lo que ha sucedido en Alemania. Ella busca causas y llega a la conclusión de que el Tratado de Versalles es el origen, es la fécula, el germen de todo lo que vino después, ¿no? Eso que dice Matilde hoy en día ya es una cosa plenamente aceptada por la historiografía. El 10 de agosto de 1945, un centenar de diputados de las Cortes Republicanas de 1936 se reúnen en el Salón de Cabildos en la Ciudad de México y allí se inauguran las Cortes en el exilio. Una semana después, el 17 de agosto de 1945, jura su cargo como presidente de la República en el exilio Diego Martínez Barrio. Matilde no quiso ir a esas reuniones. Como tú has dicho, en esa proclamación de Diego Martínez Barrio se formaliza la dimisión de Juan Negrín. Matilde se mantuvo fiel a Negrín, no acudió a aquellas sesiones
y la maldición cayó sobre ella. En México publica un libro que es apasionante, créanme, que ha sido recientemente editado por Vilches de Frutos, que se llama Las Cortes Republicanas durante la Guerra. La corte de 1900, las cortes del 36 en Madrid, las del 37 en la maravillosa Lonja de Valencia y en el 38 la de Barcelona. Muere. Este verano estuve en el Pabellón Español, es un cementerio maravilloso, es una preciosidad. La tumba de Matilde es insultante. Llevé flores y hace unos días, tengo que decirles que hace unos años, esto Carmen lo sabe, hace unos años yo era el director de un congreso internacional dedicado a Matilde, porque Matilde dejó en su testamento que su ilusión era que sus restos y los de su hermano fueran exhumados y trasladados a Cabezón de la Sal. Trasladar cadáveres es una labor diplomática muy ardua, muy compleja. Yo organicé aquel congreso para intentar que fuera el primer paso para ese traslado. Recibimos ayuda del Gobierno Autónomo de Cantabria. Me reuní, por Zoom, con varios miembros, incluso con Revilla. Nos dieron dinero, teníamos todo organizado, los ponentes, los hoteles, las salas, los viajes, todo. Pero desavenencias de dos grupos políticos a última hora acabó con ese congreso y no se llevó a cabo, lo recuerdas, Carmen. Mi tristeza era inmensa. Yo decía, todo lo que rodea a Matilde siempre acaba igual. Pero el otro día estaba en casa y recibo un correo que yo no conocía de la asociación Matilde de la Torre. Es una asociación que yo conozco hace muchos años, absolutamente inactiva, ¿no? Que nunca jamás ha hecho nada. Yo me he ofrecido muchísimas veces a viajar, a colaborar, pero nunca jamás recibí respuesta. Pues resulta que la nueva presidenta, que se llama Paz de la Cuesta, y también el presidente de esos coros, de esas voces de Cantabria, me escriben para anunciarme que por fin se van a exhumar los restos de Matilde y de Carlos y de su hermano en el mes de marzo del 2026. Me dijeron que fuera yo para México, no puedo, tengo que trabajar, pero sí me he ofrecido a acudir a la inhumación en Cabezón de la Sal. La alegría que me produjo esto es inmensa. Matilde empieza a ser reconocida. Incluso una profesora de la Universidad de Liverpool escribió una tesis doctoral magnífica, Deborah Maiden, y empieza a recibir mínimamente el reconocimiento de figura de la historia reciente de España, figura cultural, política, social de nuestro país. El silencio ha sido abrumador, pero bueno, parece que la cosa empieza a cambiar. Muchas gracias. Bueno, para ir ahí agilizando, vamos a dar paso a la última intervención, que es la de Elena Sánchez de Madariaga. Es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y ha abordado pues, muchos trabajos del género epistolar y bueno, ha estudiado el exilio republicano a partir de la recuperación de epistolarios inéditos. Presta especial atención a las redes familiares, de amistades y profesionales y a la transmisión de la memoria. Dirige en la actualidad el proyecto de investigación que se titula Cartografía de redes epistolares transatlánticas en la cultura española del siglo XX. Y bueno, pues ha escrito también muchísimo
Muy bonito algunas, en fin, ponencias que te he escuchado pues, sobre el valor terapéutico en ese contexto tan difícil y traumático como fue la guerra civil y la posguerra, ¿no? Lo de que las mujeres a través de las cartas compartan pues el dolor y otras emociones. Bueno, pues ha producido textos muy bonitos por parte de Elena Sánchez de Madariaga, a la que doy la palabra para que cuente su tema. Bueno, pues muchas gracias, Susana. Voy a retomar ese tema precisamente. Muchas gracias a Sandra, que siempre cuenta conmigo para hablar de este tema también, y a todos ustedes, y a la Casa de México, y a todos ustedes por su presencia. Y bueno, yo la investigación que hago sobre el exilio se debe, porque yo sigo otras líneas en historia moderna, pero sobre el exilio se debe a razones personales y familiares, a partir precisamente de la conservación de archivos particulares, sobre todo formados por correspondencia. Y por eso mi enfoque es a partir de la correspondencia privada en una familia republicana vinculada a la institución libre de enseñanza y que, como muchas otras, quedó muy dispersa y desperdigada en distintos países del mundo, varios países de América Latina, en Estados Unidos, varios países europeos también, y también en España. Y quiero subrayar esa conexión con la España franquista entre personas que estaban en México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y luego también en Inglaterra, Italia. Y bueno, este fondo documental abarca 2-3 generaciones según los casos. Quiero subrayar que la correspondencia privada es muy vulnerable, muy frágil, pero resulta sorprendente la enorme cantidad de cartas que a pesar de todo se conservan, y también como en unas circunstancias con censura y en guerra en España, luego Segunda Guerra Mundial, a pesar de eso la correspondencia funcionó de maneras a veces enrevesadas, pero funcionó y permite ver no solo cuestiones políticas, como hemos visto aquí, sino también aspectos más relacionados con la vida cotidiana y con la expresión de emociones, de sentimientos. Me baso sobre todo en lo que desde la antigüedad clásica constituye un género epistolar propio, que es la llamada correspondencia familiar, la que se escribía a familiares y amigos, y que bueno, es un género epistolar que para muchos era el género epistolar por excelencia, que en el siglo XVII se vinculó a una escritura femenina, precisamente con Madame de Sévigné, y por ciertas características que se le atribuían de versatilidad, fragmentariedad, expresión de sentimientos, etc. Para el siglo XIX esta escritura femenina no era vista de manera tan elogiosa, sino que más bien quedó relegada, pero nos permite como fuente, porque las mujeres y también niños y niñas, la práctica social de la escritura epistolar era muy extendida, pues las mujeres siguieron escribiendo cartas familiares en todo el siglo XX. Así que las cartas es lo que moldea un poco la visión historiográfica que yo presento aquí, que son cartas privadas que a veces muestran un mundo íntimo, pero también a veces hay fisuras y zonas fronterizas con espacios públicos y semipúblicos, y además varias de estas mujeres que escribieron estas cartas, muchas de ellas las estudió Carmen, eran mujeres intelectuales, profesionales, otras eran profesoras, maestras, por tanto también había cartas que entremezclaban la amistad con los mundos profesionales, pero yo me voy a fijar en las cartas familiares y sobre todo en varios aspectos de lo que ha mencionado Susana, que es la parte de apoyo material, espiritual y psicológico y emocional que tuvo esta escritura de cartas en el contexto de la ruptura que supuso el exilio. Y ya sencillamente el hecho de escribir una carta y de recibirla, podemos pensar que, porque además la reconfiguración de redes familiares, profesionales, sociales en el exilio fue inmediata.
se escribieron cartas desde muy pronto y ya solo el hecho de retomar el contacto contribuía, en cierta manera, a reparar esa ruptura social y la pérdida emocional causadas por la separación entre estas comunidades de exiliados en diferentes lugares y con los que habían quedado en la España franquista. También contribuyó esta correspondencia epistolar en la que se comunicaban las personas a canalizar una ayuda material. O sea, se mencionó lo difícil que fue desde México, en casos privados, a través de particulares. Yo sí me he encontrado que ya desde Estados Unidos a España, en el año 40-41, ya llegaban algunos paquetes. Llegaban paquetes de café, azúcar, comida, ropa, envíos de dinero. Los envíos de dinero eran complicadísimos, ineficaces, se tardaba más de un año y no siempre llegaban. Y recurrían a unos artificios bastante complicados. Pero los envíos de paquetes también podían tardar mucho, podían perderse, pero a veces llegaban. Fueron enviados pues, en esa situación de una España empobrecida en los años 40, eran enviados a familiares y amigos y bueno, quería mencionar cómo esa ayuda material iba más allá de la ayuda material y quería en este sentido leer una de estas cartas entre dos mujeres que eran cuñadas entre sí, pero se trataban como hermanas también en una práctica epistolar que tiene una larga tradición. Encontramos esto de llamarse hermanas pues desde el siglo XVII en España. Y dice, sigo haciendo gestiones para ver si aparece el paquete, veremos a ver si tengo éxito. Te escribí varias cartas sobre el dichoso paquete. Hoy lo hago para que me envíes, me da vergüenza decírtelo, unos guantes negros y un cinturón negro también. Sigo todavía toda de negro. Ya sabes que aquí es costumbre llevar luto 3 meses por un primo, 6 por un tío, 2 años por un hermano, 3 por los padres y 4 por el marido. Así que yo solamente hace 3, se supone que años, y tengo que seguir la costumbre. Las mujeres en la situación mía tienen que mirar mucho lo que dicen y hacen, así que ya sabes. Voy toda de negro contra los gustos de mis hijas. Vemos un poco el ambiente que había en esta España franquista. Se podría también hablar de una especie de rituales en la recepción de los paquetes y en la distribución de los regalos, tanto de la comida como de la ropa, que en las cartas de agradecimiento se describen con mucho detalle. Y, por ejemplo, se expresaba, en este caso que estoy contando, pues en la casa había 10 niñas y mujeres y se subrayaba que todas había que calzarlas y vestirlas y entonces se iba diciendo quién recibía qué, la alegría que se tenía, el reconocimiento, etc. Y se mostraba también esa preocupación por la posible pérdida de paquetes con tantas cosas tan necesarias y útiles. Se quería mostrar ese reconocimiento a quien mandaba desde una situación tampoco muy favorable en un país extranjero. Por tanto, es una correspondencia inundada de expresiones de afecto, pero que manifiesta la preocupación y angustia por esa supervivencia en la posguerra y también, en el caso que estoy comentando, revelaba una sensación de desprotección y desamparo por haber quedado en España una familia que estaba formada únicamente por mujeres tras el exilio y la muerte de los varones. Y aún así se dejaba constancia de la fortaleza de las mujeres. Aquí, en este otro fragmento, no voy a leer muchos, pero este sí quería leerlo, dice, tus cartas siempre me saben a poco, son para mí inyecciones de vida. Y luego se lamentaba que otro pariente no escribiera las cartas y decía, comprendo que también tiene mucho encima, pero siento no nos dedique algún rato a las niñas y a mí. Necesita uno, aunque era una, tanto de protección, me sentiría más animada y me haría mucho bien. Podemos tampoco las mujeres, por fuertes que sean. Y aquí lo llamativo es que ese apoyo masculino que estaba pidiendo era una carta de un cuñado suyo que le escribía desde Colombia, donde estaba exiliado. No pedía otra protección masculina que esa, ¿no? Esto subrayo con ello también el apoyo que suponía el recibir cartas de estos parientes y amigos. El envío de ayuda material a amigos en España en el contexto de una correspondencia femenina terapéutica ha sido también puesto de relieve por Iker González Allende en el estudio que hizo de un epistolario inédito que estaba compuesto por las cartas de Zenobia Camprubí,
escritas en Estados Unidos, en Cueva y en Puerto Rico, con Pilar de Zubiaurre, que estaba en México. Y bueno, González Allende lo que enfatiza es el papel significativo y silencioso de las mujeres revelado por las cartas e identifica como función terapéutica, yo coincido con él, por eso lo comunico aquí, el consuelo que se ofrecían mutuamente las corresponsales, así como por el propio valor de la amistad declarada en las cartas. Además, bueno, en el caso del epistolario de Zenobia Camprubí y de Pilar de Zubiaurre se muestra cómo estas cartas permitieron seguir cultivando su amistad en el exilio y al tiempo que es una fuente, este epistolario entre ellas es una fuente que muestra cómo también el exilio para Zenobia fue una pérdida social y emocional, algo que había quedado bastante oscurecido por el sufrimiento, la nostalgia que siempre conocemos del exilio de su marido, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Es el epistolario el que nos revela cómo ella también había sufrido un exilio, no solo su marido. Y bueno, allí en el propio epistolario de Pilar hay también huellas de esas amistades femeninas duraderas. Esto también en los epistolarios que ha estudiado Carmen muestran cómo esos epistolarios revelan esas amistades hasta la vejez, ese apoyo material, espiritual, profesional a lo largo de los años. Como no hay mucho tiempo, quería también subrayar que este componente de cuidado emocional y de apoyo psicológico a veces se revela, a veces proporcionado por las cartas, a veces, bueno, a veces no. Fue, digamos, uno de los pilares de supervivencia en estas situaciones de desamparo y de vivencias de tragedias personales. En algunos de los casos que he visto, el apoyo proporcionado por la correspondencia epistolar era mayor que aquel proporcionado por los familiares con los que se convivía. Y en esto lo que quiero subrayar es que el artificio de la escritura de las cartas, el componente creativo, la capacidad de escribir, recibir y comunicarse, aunque fuera en la distancia, y esa comunicación podía podía necesitarse más o ser más eficaz en determinados momentos que la propia compañía física de aquellas personas con las que convivías. Bueno, espero haberme expresado. Y eso lo vemos a través de cartas, yo he estudiado algunas, que yo creo que es a lo que se refiere Susana, en las que dos mujeres relativamente jóvenes se escriben en momentos en que las dos están en situaciones un poco límites y con una tercera también se escriben entre ellas, se apoyan y en esas cartas hablan de cuestiones trascendentes, se escriben cuentos, se confían, hacen indagaciones psicológicas, se comunican. No voy aquí a leer fragmentos como los más, digamos, dramáticos, pero sí quería leer uno en la que uno muy sencillo, a ver si lo encuentro. Uno muy sencillo, pero que es un ejemplo bueno de esta comunicación epistolar en la distancia. Dice, una de ellas le dice a la otra: ayer recibí tu carta escrita cuando todos duermen, que me hizo muy feliz, pues me parecía verte en una de esas noches de insomnio, cuando solo se desea o soledad o consuelo, acordarte de mí y coger la pluma para escribirme. Comprenderás que me puse más orgullosa que un pavo, al mismo tiempo que me parecía que me daban un abrazo muy fuerte. Pues son cartas así de vida cotidiana, pero que van más allá en muchos casos. Estas cartas escritas por mujeres que sí tenían una educación, pero que ninguna de ellas era universitaria, de las que estoy hablando en este caso, me hace pensar que algunas cuestiones de psicología habían calado en la sociedad, al menos en alguna parte de la sociedad para estos años de los años 30 y 40, y que yo pienso que las cartas serían una buena fuente para indagar en estas cuestiones. ¿Hasta qué punto el pensamiento, las ideas sobre la psicología habían ya calado entre la gente no especialista en la cuestión?
En todo ello, lo que quiero subrayar son esas características propias del género epistolar, que es la dimensión dialógica de comunicación, esa conexión con la intimidad y el potencial de creatividad que nos permite ver a través de las cartas pues, aspectos muchas veces invisibles, no conocidos en la vida de las personas, que no porque sean invisibles en la documentación histórica convencional son menos importantes para escribir la historia, ¿no? Y eso es lo que quería subrayar. Luego hay otros aspectos de las cartas relacionados con la voluntad de memoria, la transmisión de una memoria, la educación, pero ya me quedo aquí en esto. Bueno, no sé si tenemos todavía algo de tiempo. Hemos consumido mucho, pero 8:30, no sé hasta cuándo. por eso teníamos justamente hasta las 8:30, pero podemos abrir un debate. Yo creo que directamente damos la palabra al público si alguien quiere comentar algo sobre estas mujeres. Sandra. Yo muchas gracias. Primero felicitarlas por la mesa, felicitarles, agradecerles. Hoy decía yo en la mañana que para mí organizar este tipo de jornadas, de encuentros, es como lo que era la fiesta de cumpleaños cuando era niña. Es una ocasión para rodearme de gente querida, de gente a la que quiero escuchar, que a veces no conocía, como el caso de Pilar, pero que me encanta haber conocido y haber escuchado, y una manera de aprender. Y yo de esta mesa y de ustedes siempre aprendo muchísimo. Y ahora pensaba, y me pegó durísimo la ponencia de Elena, porque pensaba en eso, en los envíos, en las cartas, y pensaba sobre todo en el tema de los envíos, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva, qué es lo que se pide, qué es lo que se manda, y cómo se vincula tanto con la memoria? En este momento, que hace 1 año y medio que estoy viviendo en La Habana, porque se creó la sede de la UNAM en Cuba, cada vez que viajo, regreso, no solo con lo que yo regreso, sino con cantidad de cubanos y cubanas que llegan con paquetes enormes para llevarle a su familia. Y claro, y las familias piden, a mí también me piden, no son mi familia, pero son mi gente querida cubana que me dice estamos necesitando ibuprofeno o leche en polvo, o cada persona que viene a vernos a Cuba nos trae eso. Pero también pensaba en aquello que recibíamos en mi propio exilio, ¿no? Yo era adolescente y entonces cuando alguien viajaba pedíamos cosas que nos vincularan a la memoria del lugar perdido. No solo las necesidades materiales, sino una necesidad simbólica y emotiva de recibir algo que nos recordara que éramos parte también de aquella realidad, ¿no? Así fuera, nada, tonterías, un alfajor o un libro que se te había perdido o una revista que tenías ganas de leer y no conseguías, por supuesto, en el exilio. Ese es un tema que me importa mucho porque tiene que ver con la memoria afectiva y cómo vamos construyendo también nuestros caminos creativos o académicos también a partir de eso, ¿no? Esa es la primera cosa que quería señalar. Y la segunda, que yo no sé cuánto está por decirse, por contarse en los trabajos académicos, pero hoy ya apareció más de una vez, desde la mañana y ahora, en la ponencia de Carmen y también en la de Pilar, también en la de Paco, este machismo brutal del exilio republicano español masculino tan visible en México. Es que fue una cosa espantosa. Y se ha dicho poco y se empieza a decir, y creo que es importante reconocerlo, lo que no le quita valor político a lo que hayan hecho los señores también. Pero hoy en la mañana veíamos la propia María Zambrano, pues claro, eso lo sabemos, no fue aceptada
por sus colegas españoles al llegar a México, porque decían, una mujer y filósofa, no hombre, mándala a Morelia, aquí no la queremos. Y no pudo entrar a lo que luego sería el Colegio de México, que era la Casa de España, ¿no? Entonces, y ahora vemos en tantas otras de estas mujeres ese mismo tipo de enfrentamiento que debe haber sido dolorosísimo, porque durante la República se comprometieron tanto o más que los hombres, trabajaron tanto o más que los hombres, participaron en política, en los proyectos educativos, en los proyectos sociales, cantidad de cosas, y de pronto llega el exilio y hay como un retroceso, no solo de España, sino también de los españoles republicanos. Me parece una cosa de verdad muy, no voy a decir curiosa, pero dolorosísima, un poco lo que decía Paco, dolorosísimas esos silencios o esos ninguneos, que no sé si es una palabra que se usa en España, pero que es clarísima, y que tuvieron que sufrir estas mujeres, además del propio exilio, que ya de por sí es doloroso y te hace perder tanta vida y tanto piso bajo tus pies hasta que te vuelves a encontrar en un lugar más o menos familiar. Así que bueno, nada, muchas gracias por esta mesa. Gracias, Susana, también por esa moderación cuidadosa y generosa. Y bueno, nada, le dejo la palabra a quien quiera, o si quieren comentar algo ustedes mismos. En relación con lo que acabas de decir, claro, hay que ver, me imagino, hasta qué punto durante la República llegó, aunque sí que había un entorno teóricamente igualitario, hasta qué punto las mujeres no tuvieron eso, muy difícil, ¿no? Sí. El acceder a esa actividad pública. Sí. Lo tuvieron dificilísimo, pero bueno, también tenían su no sé qué pensáis, ¿no? Pero se ve, se lee todo el rato, ¿no? Se ve, pero tenían sus mecanismos de resistencia, ¿no? Cuando lees cartas entre mujeres, por ejemplo, supongo cuando escuchas las entrevistas, te das cuenta que son como un muro de ayuda y de solidaridad. Es decir, se ayudan, se protegen, y muchas de ellas se exilian, o sea, se exilian dentro del exilio a espacios de hermandad femenina, ¿no? Y yo quería enseñar una foto que no he podido enseñar, y mientras vamos hablando todos sobre esto, voy a ver si la puedo retomar, en donde vemos ancianas a Victoria Kent, a Gabriela Mistral y a Victoria Ocampo en Nueva York, tres mujeres que han estado unidas y enfrentándose a ese muro, es decir, editándose unas a otras, publicándose, traduciéndose, ayudándose de una manera clarísima entre ellas, y alejándose de esos círculos en donde no tenían cabida, por lo menos no de manera igualitaria, las que supieron y pudieron hacerlo. Yo creo que hubo otras que por lealtad no quisieron y no lo hicieron. Y estoy pensando en Matilde. Quería ver. Sí, yo quería decir, espera, que no funciona, ¿no? ¿Cómo está? Sí, que yo creo que, bueno, enseña tú la foto. Bueno, no, pero sí, puede acompañarnos, es un poco lo que digo, ahí están las tres. Gabriela ya muy enferma. ¿Gabriela cuál es? Gabriela está en el centro. En el centro. Malita, un poquito antes de fallecer, la están visitando, ha viajado Victoria a llamada de la otra Victoria, de Victoria Kent, porque está claro que está muy enferma, se pasan muchas tardes juntas, pero es que estas tres... El micrófono porque la gente que Bueno, está claro que Gabriela ya está muy enferma, la carta en donde Victoria Kent le comunica a Victoria Ocampo, ven, vamos a disfrutar a nuestra Gabriela el tiempo que podamos, estemos juntas, pero es que el epistolario de estas tres es increíble. Parte está en Harvard, en la Hutton Library, que lo acabo de releer, el de las dos Victorias, pero es que es un epistolario de ayuda, de no parar. Cuando una es perseguida por el peronismo, se
se movilizan todas y movilizan a todos y a todas. Cuando una Victoria Kent llega a México y no tiene dónde caer y de qué vivir, quienes le van a ayudar son ellas. O sea, son esta red de mujeres que se llevan escribiendo desde que se vieron la primera vez, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Ya no es solo un apoyo psicológico, ¿no? Psicológico, sino material, de verdad material, efectivo, real. Muy eficaz. En el caso de estas tres, muy eficaz. Sí, es verdad que yo creo que las relaciones de sororidad son muy importantes. Eso se ve también en las cartas, ¿no? Por ejemplo, no sé si conoces tú, Elena, la correspondencia entre Silvia Mistral y Cecilia Aguilarte, que es también una correspondencia de muchísimos años, ¿no? Una había sido exiliada, Cecilia, también en México, pero regresa a Tolosa, y en cambio Silvia Mistral se queda dos escritoras, se queda en México, entonces se cuentan unas a otras. Pero respecto a lo que decía Sandra, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras también. Yo creo que ya en España, como también apuntaba Susana, pues ya había una discriminación de las mujeres independientemente de la ley. Habían pasado muy pocos años, ¿no? Desde el derecho al voto a las mujeres, bueno, y un movimiento feminista también de los años anteriores, de los años 20, pero que no había dado tiempo a que se consolidara la familia española. Por eso digo yo, era la familia tradicional en que el hombre era el ganador del pan, tenía la autoridad y la mujer pues era ama de casa. Y había costado mucho que hubiera esa minoría que se dedicaba a otras cosas. Pero yo me pregunto también, porque dices tú, pero en México retrocedieron. El contexto mexicano también, te pregunto, pudo influir, porque no es lo mismo, yo lo veo en entrevistas hechas en Francia, llegar a un país en que pues había unos derechos, una democracia más consolidada. Las mujeres también votaron más tarde en Francia que en España, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, que México, que creo que es hasta 1953, no se concede el voto a la mujer. Es decir, que el contexto yo creo que influye mucho. Primero, los españoles pues hablaban de la libertad y los derechos igualitarios y democráticos de la República, pero no se acordaban de que la igualdad también era igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Eso está claro. Pero también el contexto mexicano no ayudaría mucho a que las mujeres que querían destacar lo pudieran hacer. Cuando Matilde Latorre llega a México, ella intenta buscar trabajo, pero no lo consigue. Su hermano está muy enfermo, tiene una enfermedad además muy dolorosa, ella está casi ciega, no consigue trabajo, empieza a pasarlo muy mal, y es Lamela, que también llegó a México en el mismo barco que ella. Es Lamela quien les proporciona a ella y a Carlos, su hermano, comida. Pero claro, ella era diputada y al cabo de un tiempo recibe ayuda económica de Jare, la Junta de Auxilio para los republicanos, y entonces ella envía ese dinero a París, a Marielle Lejarrega. Y claro, Lamela le dice, pero Matilde, si no tienes para comer, que yo te hago la compra, ¿cómo estás distribuyendo la poca ayuda económica? Y ella contestó, todos sufrimos el exilio, pero las mujeres lo sufrimos más. Yo lo estoy pasando mal, pero muchas mujeres lo están pasando peor. Bueno, no sé si quieres... No. Ah, de acuerdo, pues vamos a ver si... Sí. Yo no necesito esto. Sí, en primer lugar, agradecer cada una de vuestras intervenciones y al hilo de lo que ha dicho tanto Sandra como habéis enunciado de ese proceso doloroso, de esas limitaciones económicas al límite, a mí me gustaría también incidir, que creo que se ha hecho, en relación a esa transformación a nivel de identidad, ¿no?, que hablaba Carmen, diacrónica. En el receso de esta mañana me he ido a ver la exposición de Maruja Mayo,
Y ahora tengo como una cantidad de imágenes vinculadas a esto mismo. La presentación de la exposición se titula Máscaras y compás, y me he quedado fijamente leyendo una carta de María Zambrano a Maruja Mayo en relación a las máscaras. Y la máscara estaba haciendo alusión a la fijeza de la identidad, y además decía, de lo que he podido recoger, en el exilio. Frente a Maruja Mayo dibujaba una serie de estampas que había, eran de máscaras, y detrás de esas máscaras o en esas mismas estampas estaba el mar y la tierra como movilidad y como transformación, es decir, las dos caras del exilio, por un lado, o eso yo he interpretado, y aquí me gustaría compartirlo con ustedes en este sentido. Por un lado, la fijeza, el anclaje vinculado al dolor, a la precariedad que tiene el exilio, pero por otro lado también la transformación. Y esta mañana Marifé hablaba, por ejemplo, de María Zambrano cuando llega a Cuba, que dice que su patria, ¿no?, de uno de los momentos más felices, pero también más transformadores. También agradecía, pese a todo el machismo que había sufrido en México, pero también hacía una alusión a no un nuevo mundo, porque no quiero hablar de un nuevo mundo en términos, digamos, jerárquicos, ¿no?, sino de un nuevo mundo a nivel epistemológico y a nivel óntico, y también de la propia identidad y el crecimiento, bueno, de las personas, ¿no? Y hablando también, que Marifé hablaba del júbilo y de alegría, de intentar rescatar en este sentido esta otra cuestión, o sea, el ad y el embes del exilio, y si habéis encontrado en vuestras investigaciones, bueno, pues esta otra cara, ¿no? Porque me gustaría también, en este canto a la idea de libertad, creo que tiene mucho también que ver la esperanza, que hemos hablado esta mañana, María Zambrano, que pudiera ser reflejado en el epistolario, en las experiencias de estas mujeres, sin quitar un ápice de todo el sufrimiento que tuvieron precisamente, o sea, reconociendo este sufrimiento doble de las mujeres por el hecho de ser mujeres, tanto en nuestra cultura como en aquellos países en los que se trasladaron, pero también la riqueza, porque luego Maruja, es que no quiero seguir hablando, pero Maruja Mayo, por ejemplo, hablaba, o sea, también dibujaba todo el tema de la racialidad y de este nuevo, mezclándolo con la sociedad popular española, o sea, estos puentes, ¿no?, esta transformación, pero estos puentes entre España y los lugares a los que llegaron estas mujeres. Y muchísimas gracias también a la cátedra y bueno, y a los participantes. Gracias. No, sí. Bueno, los exilios enriquecen. Toma. Quiero decir, el mestizaje cultural, ¿no? O el viajar, los exilios y las transformaciones personales, identitarias que dice Carmen, tienen su parte dura de nostalgia, de pérdida, y hay casos muy claros, pero también hay otros, eso también hay variaciones individuales, pero de enriquecimiento. Y el ejemplo que me salía era uno de un hombre. Tienen más presencia, ¿no? Américo Castro, la mayor parte de su obra la hizo en Estados Unidos, la más interesante, diría yo. No, es que es lo que dice Elena, claro que hay un reverso, o como lo queramos llamar. Sí, y además yo creo que Pilar también sabe de eso. Cuando miras los retornos, que es muy interesante ver quién vuelve, quién quiere volver, quién se quedaría. Desde luego hay un sesgo de género brutal y muchas mujeres construyen patrias claramente en donde habitan sus afectos y empiezan a perder la nostalgia porque son capaces de haber construido allí
lo que quieren, y te das cuenta que muchas maestras, por ejemplo, y yo creo que algo de eso he leído en la obra de Pilar, o por lo menos me ha dado la guía para ir a mirar fuentes orales, aquellas famosas entrevistas, pues muchas de ellas es que no volverían, y a veces lo hacen porque su compañero quiere volver, pero ellas se quedarían. Y en mi caso, que trabajo más mujeres en el exilio profesional, hay muchas que no retornan, han hecho una vida gozosa, plena, profesional, y de la que están satisfechas, con cierta añoranza, por supuesto, y luego también está que el exilio es como volver a la infancia sin camino de vida, ¿no? Es cuando retornan, la extrañeza les inunda, no están. Pero claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, ya que iba a decir, en relación con la obra creada en México, pues me estaba acordando, porque últimamente he estado leyendo sus diarios, Manuela Ballester, pues ella hace unas pinturas magníficas que desgraciadamente en Madrid prácticamente no las hemos visto. Creo que ha habido una exposición hace unos años en Valencia sobre los trajes mexicanos. Era una enamorada del indigenismo y hace unas pinturas estupendas, grabados, etcétera. Toda su obra en México, y luego ella también por Renaud se fue a vivir a Berlín, y claro, el contraste fue tremendo, ¿no? Porque la alegría que tenía y en Cuernavaca, que vivía durante mucho tiempo, el sol, el trópico, y luego Berlín, pues fue muy duro para ella, y ella siempre decía que su corazón en parte estaba en México, también en España, que por cierto quiso volver, pero no la admitieron, claro, porque la vuelta era muy complicada. Quiso volver ya muy mayor. La vuelta era muy complicada porque no tenían ni oficio ni beneficio, no les reconocían. Fue muy difícil que les reconocieran incluso a los funcionarios, así que los que no habían sido funcionarios no tenían dinero y se tenían que mantener. Entonces, por eso mucha gente no quiso volver, pero es verdad que querían volver muchas veces más los hombres que las mujeres. Pero también en el exilio hubo mucha zafiedad, mucha revancha y mucho ajuste de cuentas, ¿no? Cuando Matilde muere, a los 2 días da la noticia de su fallecimiento el socialista, y al mes de morir el partido la expulsa. Al mes de morir. ¿Cómo asimilamos esto? Y hay que esperar al 2008 a que Jesús Caldera anuncie la admisión de nuevo de todos los expulsados. ¿Cómo asimilamos que el partido expulsa a una mujer que ha fallecido un mes antes? Por una cuestión política. El exilio también tuvo... Hemos hablado de lo bueno. ¿Alguna otra pregunta del público? Es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde, y un aplauso a todas las intervinientes. Gracias.